Éxodo capítulo 30, parte 2. Habló también Jehová a Moisés diciendo, Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Entremos a este estudio en esta tarde. Hablemos del dinero del rescate. ¿Qué es este concepto tan interesante que se nos presenta aquí por primera vez en Éxodo capítulo 30? Los versículos que hemos leído nos presentan algo que de ninguna manera es fácil de entender a primera vista. Aquello que es central a esta porción que estaremos estudiando el día de hoy es el mandamiento de Jehová. Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Este rescate era monetario, la mitad de un ciclo de plata, y era para hacer expiación por sus personas. Muy interesante. Pero esto que Dios mandó parece una idea extranjera al mensaje general de la palabra de Dios. Si usted ha escuchado mensajes de la salvación, quizás esto le va a parecer una idea extranjera. Porque ¿cómo hemos de armonizar las palabras de estos versículos a las palabras de Isaías 55:1? Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿O cómo interpretar esta porción de la palabra y no contradecir lo que dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata? Primera de Pedro 1:18. Entonces, ¿cómo vamos a armonizar esta porción de la palabra que nos dice que Dios mandó a los israelitas dar medio ciclo de plata para hacer expiación por su persona, pero después Primera de Pedro 1:18 nos dice que no hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata? Sigamos adelante. La presentación de dinero como rescate para hacer expiación no es no es la única dificultad aquí. El lugar en que se nos presenta este pasaje es extraño también. Israel ya era un pueblo redimido. Recordemos, esto lo hemos visto desde Éxodo capítulo 12, 13. ¿O acaso no habían cantado en el Mar Rojo? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Eso fue en Éxodo 15. Entonces es muy extraño que ahora en Éxodo 30 se nos presente eh, este pasaje del dinero del rescate para hacer expiación. ¿Por qué entonces ahora se les requiere un rescate? Pensemos de eso por un momento. Ya habían cantado que habían sido redimidos, pero ahora se les pide un rescate. ¿Por qué se presenta esa extraña ordenanza entre las descripciones del altar de oro y del lavatorio? ¿Qué es la conexión posible entre estas tres cosas? ¿Por qué se nos presenta aquí? En estudiar este pasaje, tomemos un momento para contemplar en qué libro de la palabra de Dios se encuentra. ¿En qué libro estamos ahorita? Es el libro de Éxodo. Esta es una técnica esencial para acertar el significado de cualquier pasaje, porque cada libro en la escritura, si usted estudia, cada libro en la escritura tiene un tema prominente y dominante.
del cual los contenidos del libro son la amplificación. Por ejemplo, el libro de Génesis trata con la doctrina de la elección. Y después vemos eso en las historias de los personajes que ahí se nos presentan. Por ejemplo, ¿por qué Dios eligió a Abraham? La palabra no nos dice. El libro de Génesis no nos dice por qué Dios escogió a Abraham, por qué Dios lo llamó de Ur de los Galdeos. Solamente nos dice que lo escogió. ¿Por qué Dios amó a Jacob pero aborreció a Esaú? ¿Por qué Dios escogió a José de entre sus hermanos? ¿Por qué escogió Dios a Judá para ser la línea real? Especialmente cuando leemos todo lo que sucedió con Tamar, ¿verdad? Entonces el libro de Génesis trata con la doctrina de la elección, que es Dios quien elige. Y no es algo, y no es por ser buenos o por nuestro propio mérito, sino que Él escoge por su propia soberanía. Y eso lo vimos en el libro de Génesis. El libro de Éxodo trata con la doctrina de la redención. Y ese es el tema que domina, el tema principal del libro de Éxodo, la redención. Y ya hemos visto el primer ejemplo cuando ellos fueron redimidos de Egipto, cuando Dios los compró y los sacó. Y eso todo lo vimos ahí en Éxodo, con lo que pasó ahí con la sangre del cordero en las puertas. El libro de Éxodo ilustra la redención por medio de las interacciones de Dios con los israelitas. Primero se nos muestra la necesidad que tenían los israelitas de ser redimidos. ¿Por qué? Porque eran un pueblo en cautividad, gimiendo por razón de su esclavitud. Segundo, se nos muestra el poder y la santidad del Redentor, demostrada en las plagas sobre Egipto. Tercero, vemos el carácter de la redención. ¿Qué es el carácter de la redención? Comprados por sangre, emancipados por poder. Cuarto, se nos presenta los privilegios de los redimidos, adorando a Dios en su santa habitación. Recordemos que Dios los condujo por medio de la mano de Moisés a su monte santo, a donde él estaba habitando. Así que los versículos con los que estamos tratando hablan de este cuarto punto, de los redimidos de Dios entrando a los privilegios de la redención. Han sido redimidos ya cuando salieron de Egipto, pero ahora vamos a ver más qué significa la redención para nosotros. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Nota que el dinero del rescate está conectado con el censo, con contar al pueblo. 5 veces se hace esta conexión en los versículos 12 al 14. ¿De qué habla el contar a la nación de Israel en la palabra de Dios? Y este es el primer punto que vamos a tomar, el contar. ¿De qué nos habla el tomar censo, el contar al pueblo? Y después hablaremos del dinero del rescate, porque van conectados los dos. ¿De qué habla el contar a la nación de Israel en la palabra de Dios? Que el contar a la nación es importante es evidenciado por el hecho que el cuarto libro en la palabra de Dios se llama Números. Y tal es su nombre porque en la palabra porque ese libro en la palabra habla de cómo los israelitas fueron contados para la guerra, para el ministerio, para su herencia en Canaán. En el libro de Números se conducen 2 censos de la nación. La numeración habla de la posesión. El contar al pueblo de Israel habla de la posesión. El contar algo, cualquier cosa, habla de la posesión. Un ejemplo simple es esto. Es natural que nosotros contemos nuestro dinero para determinar el estado de nuestras finanzas, pero no contamos el dinero del vecino o de alguien extraño. Contamos nuestro dinero.
Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, ahí está la numeración, el censo, el contar 100 ovejas, si pierde una de ella, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Verdad? Porque nosotros contamos lo que es nuestro, tenemos la numeración de lo que es nuestro, sabemos si algo nos falta. De igual modo ahí en Lucas 15:8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas y se pierde una? Ahí está la numeración. No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Entonces, en la numeración, el contar habla de la posesión. Si alguien cuenta algo, tiene el número de algo, es porque le pertenece. Entonces deja que eso te quede, que tu mente procese esa realidad, que si algo contamos es porque algo nos pertenece. Entonces la numeración va de la mano con la posesión. De igual modo en la escritura, cuando Dios cuenta o ordena que algo se ha contado, muestra que eso le pertenece a Él y que Él tiene soberanía sobre ello. Veamos algunos versículos de la palabra que comprueban esto. Isaías 40:26 dice: Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Cuenta su ejército, hablando de las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él saca y cuenta su ejército. Él cuenta lo que es suyo. Él compró a Israel, Él lo va a contar a Israel. Esa es la primera parte, el primer punto en estos versículos. Salmo 147, versículo 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Él cuenta el número de las estrellas. ¿Por qué? Porque son de Él. Ya nos dijo Isaías 40. Él las creó, como nos dice Génesis 1. A todas ellas llama por sus nombres. Le pertenecen a Él, entonces Él las llama de la manera que a Él le parezca apropiado. Y después vemos en Lucas 13, Lucas 6:13. Y cuando era día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Qué interesante. ¿Saben? Que Él a los que escoge, Él numera. Él cuenta a los que Él escoge. El hecho de que Dios cuenta o numera algo funciona para acertar sus derechos como dueño. Entonces la pregunta para nosotros es si nosotros estamos contados en el rebaño del Señor. Porque dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa última porción es muy importante. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hablando de la iglesia. Dios también ha numerado la iglesia, tal como Él numeró a Israel. La plenitud, esta palabra plenitud, indica un número específico para ser completado. Nadie sabe qué número es. Nadie sabe qué número, cuántas personas van a componer la iglesia en su totalidad. Nadie sabe qué número es. Pero cuando el último gentil, por ser salvo, sea salvo, o sea, cuando entre esa plenitud de los gentiles, Cristo vendrá por su iglesia. Si Dios numera la iglesia, es claro que Él es el dueño. Tal como dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Él es el dueño, así que Él tiene todo derecho de contar
de poner números, de contar la iglesia. Y esto es lo que quiero que primero nos quede claro. Nota que Moisés solamente contó al pueblo por mandamiento de Dios, no de su propia voluntad. Moisés no dijo, quiero ver cuántos israelitas hay, vamos a contarlos. No, Dios lo mandó que lo hiciera. Si la numeración va junto con la posesión del dueño, entonces podemos entender por qué David cayó bajo juicio cuando él intentó contar a la nación de Israel. Porque David no era dueño de Israel. Como dice 1 Samuel 7:8, yo te tomé del redil. Perdón, 2 Samuel 7:8, yo te tomé del redil y detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Israel pertenece a Dios. Solo Él tiene el derecho de contarlo. Pero leemos ahí en 1 de Crónicas 21 y en 2 de Samuel 24 que que David tomó en sus propias manos el contar a Israel. De Crónicas 21, 1 al 4, 7 a 8, y fue Satanás quien tentó a que David hiciera esto. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan. Nota que Dios no mandó a David que tomara censo. Esto fue algo que eh, Satanás provocó que David hiciera y que lo incitó a David. Entonces David mandó que tomaran censo desde Berseba, que era la ciudad hasta el sur de Israel, hasta Dan, que era la ciudad hasta el norte de Israel, o sea, desde el sur hasta el norte, o sea, que tomaran censo de todo el país, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? Muy interesante lo que él dijo, le pertenecen a Dios. ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Para qué será pecado a Israel? O sea, Joab, aunque fue un hombre malvado, él entendió que lo que David estaba mandando iba a ser pecado. Pecado para la nación porque ellos no debían contar a la nación de Israel. Eso era algo que solo Dios podía mandar. Él le dijo, mira, todas estas personas te pertenecen a ti, rey David. Todos ellos te pertenecen, son tus siervos, ¿para qué los quieres contar? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pero, como también nos dice la palabra, Joab no contó a todo Israel, porque él sabía que esto era pecado. Entonces hubo algunas personas que él no contó. Entonces el número que él revela a David no fue el número verdadero, porque Joab no contó a todo Israel. Después dice el versículo 7 ahí, asimismo esto desagradó a Dios. ¿Por qué desagradó a Dios tanto que David tomara censo? Y es de lo que estamos hablando en los últimos puntos. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David por fin entendió. Y después de que Dios mandó juicio sobre la nación, David entendió que lo que había hecho fue pecado. Entonces veamos, ¿por qué fue tan grave el pecado de David al tomar censo de la nación? Un censo, aún el día de hoy, un censo da a los reinos, a los países de la tierra, un estimado de su poder para la guerra, de la población y de su riqueza, para tomar impuestos de esa población. Es algo que suele alimentar el ego de los líderes de una nación. Aún Joab, un hombre malvado, pudo entender que tomar censo de Israel significaba y
lo que eso significaba y protestó en contra de ello. Israel pertenece a Dios y solo Él puede ordenar el censo de la nación, como lo hizo aquí en este pasaje que estamos estudiando en Éxodo 30. Hoy es imposible, nomás como una nota, hoy es imposible numerar a todo judío, porque ellos están dispersados por todo el mundo. Entonces, si hoy quisieran tomar un censo de los judíos, sería imposible. David cayó bajo juicio terrible por razón de su pecado, por razón de olvidarse que Israel pertenece a Dios. Satanás vino a él y lo tentó con orgullo a tal punto que David creyó que él podía numerar a Israel, como si Israel fuera su propio rebaño, no el rebaño de Dios. Hemos visto que el tomar censo de la nación de Israel en la escritura, especialmente en el libro de Números, y eso lo estudiaremos después, establece que Dios se apropió de ellos y que de ellos que él redimió de aquellos que él redimió para él mismo. Entonces va conectada la numeración con la redención, con el rescate que tomó lugar. Esta es la clave para entender esta porción de la palabra. Aquí en Éxodo 30 es la primera vez que se habla del numerar a Israel, y apropiadamente es en el libro que trata doctrinalmente con el tema de la redención. Lo que es central a esta ordenanza del dinero del rescate es esto. Dios toma posesión de sus elegidos para sí mismo, solamente si han sido rescatados, redimidos, comprados con el precio del rescate. Dios no va a tomar para sí algo él, que él no ha comprado. Y hay una paralela en la vida de David. Ahí cuando él fue a tomar o a comprar la era de Aruna Jebusita, Aruna intentó dar por gratis a David y David dijo, no, no le voy a ofrecer algo a Dios que yo no haya comprado, que no me haya costado nada. Entonces, lo central para esta ordenanza del dinero del rescate es esto, que Dios toma posesión de sus elegidos para sí mismo solamente si han sido rescatados, o sea, comprados. Veamos Éxodo 12 y 13. Porque en Éxodo 12 y 13 el precio del rescate que se pagó fue por los primogénitos. Y el precio que se pagó por los primogénitos fue la sangre del cordero. Y los primogénitos vinieron a ser posesión de Jehová. Por eso dice en Éxodo 13, conságrame todo primogénito. Él compró los primogénitos con la sangre del cordero. En Éxodo 30, el resto del pueblo de Israel es comprado por plata. Que en la palabra, como hemos visto en las últimas semanas, la sangre del cordero y la plata son simbolismos, son tipos de la misma cosa, del Señor Jesucristo, de la sangre que Él pagó en la cruz. Pero que tomemos tiempo para procesar eso. En Éxodo 12 es el precio del rescate que se paga por los primogénitos. Y ahora en Éxodo 30 es el precio que se paga por el resto de la nación. A través de la Biblia, la plata se usa en conexión con la redención. Cristo es el precio que fue pagado por nuestro rescate o nuestra redención. Cristo es el cordero inmolado en Éxodo 12 y Cristo es la plata que fue pagada en Éxodo 30. Entonces Cristo es el cordero inmolado de Éxodo 12 y Cristo es la plata, el medio ciclo que fue pagado por cada persona en Éxodo 30. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación, o sea, el precio pagado, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces la plata en esta ocasión, en Éxodo 30, es tipo de la sangre de Jesucristo, tal como lo fue el cordero que fue inmolado en Éxodo 12. Para entender la ordenanza del dinero del rescate, para hacer expiación por sus almas, debemos entender esta porción. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 al 19. La plata que se ordenó pagar, que Dios ordenó pagar, o sea, el medio ciclo, es figura, tipo del valor tremendo del sacrificio de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para pensar en el gran precio que fue pagado por ti? ¿Cómo has respondido al que pagó ese precio por ti? Esos son conceptos muy profundos que debemos tomar al corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos tiempo para pensar en el gran precio que fue pagado por nosotros? Nosotros que somos tan pecadores y viles. ¿Y cómo hemos respondido al que pagó ese precio? Es cierto que el israelita tuvo que dar dinero para hacer expiación por su alma, pero esto no enseña que el pecador pueda asegurar su salvación por medio de su propio esfuerzo. No es lo que se está enseñando aquí, sino que Dios está enseñando a su pueblo en forma de figura y tipo de aquel que solamente podía hacer expiación por sus almas, o sea, de Cristo, de aquel que fue el único que pudo hacer esa expiación. Ellos no podían dar nada más, no podían traer oro, no podían traer ah, su ganado, debían traer lo que Dios ordenó. Solamente Cristo podía pagar para ese rescate para nuestras almas. La ofrenda de sacrificio, las ofrendas de sacrificio hablan de la sangre de Cristo derramada. Y el dinero del rescate habla de la belleza y el valor de esa sangre que es capaz de redimir al pecador. El dinero del rescate habla del valor de esa sangre que es capaz de redimir al pecador. Sabemos que Cristo derramó su sangre en la cruz, pero debemos entender que esa sangre es capaz de pagar por nuestros pecados, por su valor. Que cada israelita debía dar medio ciclo para hacer expiación por su alma, habla de aquella verdad que cada pecador debe personalmente creer en el Señor Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. No podía alguien más pagar por ellos. Ellos debían pagar su medio ciclo. O sea, hablando de que cada pecador debe personalmente creer en el Señor Jesucristo. Él fue quien se presentó a Dios como el dinero del rescate. Entonces, en los últimos puntos vimos cómo Jesús es el precio necesario para pagar por nuestros pecados. Él fue quien se presentó a Dios como el dinero del rescate. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 4 dice, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nosotros no podíamos pagar las 10 jeras. Es un concepto muy importante. Nosotros no podíamos pagar las 10 jeras, pero Cristo las pagó completamente por nosotros. Como dice Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él guardó la ley perfectamente y sufrió el castigo de la ley por nosotros, así que Él proveyó el rescate necesario. Dice la palabra en el versículo 13, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo por el cual todos los demás ciclos eran medidos era guardado en el santuario. Ahí se guardaba el estándar y se comparaban todos los demás ciclos con ese para que no hubiera ningún tipo de
de fraude en cuanto al dinero. Entonces cada persona que ofrecía su medio ciclo no podía ofrecer menos de lo que se requería conforme al ciclo del santuario. Debían de ser del mismo peso. Esto habla de cómo el verdadero rescate, o sea, la sangre de Cristo, ha sido puesto en las balanzas y hallado satisfactorio. El precio que Cristo pagó es el precio que Dios requería. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El precio que es pagado conforme al precio que es requerido. Cristo ha completamente pagado la deuda de su pueblo y proveído para nosotros una fundación segura y eterna ante Dios, porque Él pagó por nuestros pecados, Él pagó el precio necesario. Después leemos ahí en Éxodo 30, versículo 14 al 15. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Como dijo un teólogo, todos debían pagar lo mismo. En cuanto a la expiación, todos debían estar en una plataforma común. Podía haber diferencias en conocimiento, experiencia, riqueza, pero la expiación era igual para todos. El gran apóstol y la oveja más débil en el rebaño de Cristo están al mismo nivel en cuanto a la expiación. El mismo precio se pagó por todos. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Ya vimos que la plata habla de la redención y cómo se conecta a Cristo Jesús. En Éxodo 26 y 28 nos hablan de cómo se usó este dinero de rescate y expiación. Este dinero se usó para las basas de plata que forman la fundación del tabernáculo. Y para esto puede ver nuestro estudio en Éxodo 26 para más información. Así que la casa de Dios, el tabernáculo, estaba sobre basas de plata. En otras palabras, la fundación sobre la cual el hombre puede acercarse a Dios es la redención, el precio que fue pagado, la sangre de Cristo. Todo el tabernáculo estaba sobre estas basas de plata. Esta plata que fue tomada cuando las personas dieron el precio del rescate para sus almas. Entonces, hablando de la sangre de Cristo, tipológicamente, entonces todo el tabernáculo está sobre esta plata que habla de la sangre de Cristo. Entonces, el lugar de reunión entre Dios y el hombre tiene como fundación la sangre de Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Es solamente por Él que el hombre se puede acercar otra vez a Dios, que nosotros podemos entrar ante el trono de la gracia, como habla Hebreos, el libro de Hebreos. Si no, aquí está lo opuesto, si no somos comprados con el rescate, no somos suyos. Si no estamos ante Él en el valor de la sangre de Cristo, no somos contados como suyos. Solo por el rescate pagado por cada uno podían ser considerados suyos. Ninguna excepción fue hecha y ninguna excusa podía ser argumentada. El rico no podía dar más y el pobre no podía dar menos. Dios no hace acepción de personas, como dice Romanos 2:11. Todos están en el mismo nivel ante Dios. La idea con el precio del rescate era que era un precio accesible a todos, para que nadie tuviera excusa. Tal como el Señor Jesucristo. Es accesible a todos, nadie tiene excusa. Para concluir, ¿qué es la aplicación de estos pasajes para la iglesia el día de hoy? Ciertamente no hay necesidad de llevar medio ciclo de plata a nuestras iglesias como precio por nuestra expiación, porque Cristo ya ha pagado por nosotros en la cruz. ¿Qué lección hay pues para la iglesia el día de hoy? Que Dios rescató a Israel para sí mismo en Egipto, y después ellos tuvieron que reconocer la responsabilidad que la redención implica. Y esa es una lección para la iglesia.
El Señor Jesucristo nos ha comprado. Ahora es tiempo de que nosotros reconozcamos que es nuestra responsabilidad hacia Él, de buscarlo a Él, de orar cada día, pedir ser hechos conforme a su imagen, que es nuestra responsabilidad ahora hacia el Señor. En esta hora, inclinemos nuestros rostros ahí donde está y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias por lo que nos has dado. Te pedimos que seas tú, Señor, guardando esta palabra que se ha compartido, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has contado parte de tu pueblo, porque tú, Señor, has tomado número y entre ese número estamos nosotros, tal como tú, Señor, escogiste, Señor, a tus 12 discípulos. Has, Señor, también escogido, Señor, para que seamos parte, Señor, nosotros de esta plenitud de los gentiles, de esta plenitud de este número, Señor, de gentiles que tú has elegido salvar, Señor. Te damos gracias porque nos has contado, Señor. Te damos gracias porque nos has redimido, Señor, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo ha sido capaz, Señor, para pagar, ha sido capaz de pagar, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y porque, Señor, por medio de esa sangre nosotros podemos, Señor, tener entrada ante tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.